estudiantes de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Politécnica Salesiana. En este momento les vamos a compartir un breve resumen sobre el mercado eléctrico francés. Abordaremos las características del sistema eléctrico francés, la evolución hacia un mercado más competitivo. También queremos compartir con ustedes los aspectos más importantes en donde ha influenciado la nueva regulación francesa y explicar brevemente qué es el autoconsumo. Transición energética de Francia. El tipo de subastas que tenemos en el mercado francés, de igual manera cómo se realiza el despacho del mercado eléctrico francés. Compañeros, buenos días. Para poder comprender la regulación francesa y el autoconsumo, vamos a definir primero estos términos. Entonces, el autoconsumo se da porque nos vemos en la necesidad de cuidar el medio ambiente, generar energía a través de recursos renovables, como por ejemplo la energía solar, y para ello necesitamos de paneles solares instalados en la comodidad de nuestro hogar. Por lo tanto, ese sería el concepto de lo que es autoconsumo. Ahora, por la variedad de instalaciones que aparecen, es que es necesario crear una nueva normativa que regule el consumo fotovoltaico. La regulación francesa, es decir, la nueva normativa de consumo fotovoltaico, ha traído muchísimos cambios al mundo de la generación de la electricidad, ya que no hace mucho tiempo prácticamente era imposible implementar la autogeneración, principalmente por el tema de costos, eran muy elevados. Hace unos 2-3 años en el mercado en cuanto a los paneles solares. Por lo tanto, como ya es permitido que el ciudadano genere su propia energía, es necesario la implementación de una normativa, ¿no? La regulación francesa. ¿Qué es lo que nos dice principalmente esta normativa? Que se eliminan todos los impuestos de la generación fotovoltaica, en primer lugar. En segundo lugar, se establece una compensación de consumo, es decir, que los excedentes que genera una planta fotovoltaica se van a vender a la red y a través de la comercializadora o distribuidora se recompensará nuestra factura el excedente de energía producida. Como tercer punto, se permite también el autoconsumo compartido, es decir, si existiera un conjunto de vecinos o posiblemente un conjunto de industrias que generen energía, ellos podrán compartirla como ellos lo establezcan. También se elimina cualquier límite de potencia instalada. Ya no es únicamente 50 kilovatios, se podría decir como ejemplo, sino que en Francia se puede instalar cualquier potencia. Y como último punto relevante en donde aplica la nueva normativa es que se va a permitir también que terceras empresas exploten el potencial fotovoltaico, es decir, si una empresa alquila los techos con paneles solares, esta podrá compartir los beneficios con la empresa dueña de los paneles solares. A ver, esta normativa nos explicará cuáles son las modalidades del autoconsumo, ¿no? Autoconsumo sin excedentes, es decir, mediante tecnología evitaremos que el excedente salga a la red. Y el autoconsumo con excedentes quiere decir que nuestra demanda propia esté abastecida y el excedente pase a la red eléctrica. En esta última modalidad aparecen dos procesos. El primero nos indica que una compensación de excedentes aplicando un contador bidireccional que será encargado de contar los kilovatios que vendemos a la distribuidora y también se encargará de restar este valor de nuestra factura mensual. En esta modalidad se ubicarán regularmente los usuarios de potencia instalada menor a 15 kilovatios, porque no necesitaremos ningún tipo de trámite para poder enlazarnos a la red. Y en el último proceso es donde existe una compensación no simplificada, donde la energía que nos sobra la vendemos a un precio asignado por la distribuidora. Los usuarios ubicados en esta modalidad serán los que superen la potencia de 15 kilovatios en el mercado eléctrico de Francia. Para realizar, porque esto ya necesita de un proceso más delimitado, más trámites para poder realizar la legalización de este proceso. Como resultado final, ya no obtenemos una sociedad ya no basada
en el desarrollo de energía fósil, contaminando el medio ambiente continuamente, sino una sociedad basada en el desarrollo de energía limpia y cuidando el medio ambiente. Aquí les presento qué es lo que la Comisión Europea ha estado haciendo desde el año 2005 aproximadamente. Existe una gran preocupación por el desarrollo de energías limpias, como le conocen. La Comisión Europea ha asignado 200 millones de euros para el autoconsumo en Francia. Y desde el 3 de agosto del 2009 se han venido generando dos leyes, la Ley Granel 1 y la Ley Granel 2, que están enfocados en el autoconsumo. Mi nombre es José Luis Tixia Rivera y vamos a continuar con algunas características sobre los porcentajes de despacho del mercado eléctrico francés. En la actualidad, el mercado eléctrico francés está copado por la EDF, que es la mayor empresa de Francia y a su vez pertenece al Estado en un 85%. La EDF y sus empresas subsidiarias claramente dominan todos los subsectores del mercado eléctrico, como son incluida la generación, el transporte, la distribución y la comercialización. La RTE es una filial autónoma de EDF, mientras que la ERDF se separó de la EDF en 2008. De igual manera tenemos que la EDF es dueña del 80% de la potencia instalada en Francia y a su vez produce el 86% de la electricidad. Como dato adicional, en 2013 la energía nuclear dominaba su cartera de energías con un 63% de la potencia instalada, seguida con las energías renovables con un 20% de su potencia instalada, seguida por la energía hidráulica en un 15% y a su vez con los combustibles fósiles seguida por un 1% de la potencia instalada. Tenemos lo que es la RTE, que posee y opera la red de transporte de electricidad francés, mientras que la ERDF gestiona el 95% de la red de distribución eléctrica de Francia, a través de más de 730 contratos de concesión con autoridades locales. Estos contratos de concesión son para las empresas privadas. Tenemos lo que, además, como dato adicional, la EDF y sus empresas subsidiarias tienen activos en Francia, pero su cuota de mercado es sensiblemente inferior. En lo que se refiere para la fijación de los precios del mercado eléctrico, se basa en el mercado eléctrico europeo, la EPEX, que se realiza del mismo modo que en España. Es un mercado marginalista en el que el precio de la electricidad en el mercado diario se establece como el último precio que entra en el pool. Muchas gracias por su atención. Características del sistema eléctrico francés. Francia consta con 37 líneas conectadas con 6 países. Como podemos observar en la gráfica, estos países son Bélgica, España, Italia, Alemania, Reino Unido y Suiza, que sumadas alcanzan una potencia de interconexión de 14 gigavatios para exportación y 11 gigavatios para importación. El sistema francés tiene una alta dependencia de la energía nuclear. Tiene 19 centrales nucleares con un total de 58 reactores. Continuando, tenemos una representación de datos de la potencia instalada y la generación. El sistema eléctrico francés de generación está dominado por la energía nuclear, representada con el color gris en esta gráfica, que le corresponde el 77%. En el 2014 constituyó el 49% de la potencia total instalada, que corresponde a 129 gigavatios. Además de la energía nuclear, constan también con hidroeléctricas que reflejan un 20% de la potencia instalada y producen un 13% del total de electricidad. El porcentaje total de las energías renovables en esta gráfica está representada por el color verde, las cuales se derivan
fotovoltaica, hidroeléctrica, eólica, geotérmica y biomasa. Le corresponde un 31.3% de la potencia instalada y el 18.3% de la generación. Otros recursos convencionales como el carbón, el gas natural y el petróleo corresponden al 5, 7 y 8% de la potencia instalada respectivamente, mientras que los ciclos combinados contribuyen al 5% total de la generación de electricidad en Francia. La evolución hacia un mercado más competitivo. Electricidad de Francia, o EDF, es la principal empresa de generación y distribución eléctrica de Francia. Fue fundada el 28 de abril de 1946 como resultado de la nacionalización de las empresas productoras de transporte y distribución de electricidad. La gran capacidad de interconexión con países vecinos fue el principal argumento para justificar un mercado monopolista de titularidad pública, estableciéndose como la mayor empresa pública europea. Su cuota de producción al sistema francés supera el 90%, lo que explica la particularidad de este mercado. Las etapas para la apertura a la competencia de mercado eléctrico sufrió varios cambios desde 1999, pero el mayor avance que tuvo este tipo de mercado fue a partir del 2002, a raíz de la subasta de energía impuesta por las autoridades de competencia de la Unión Europea. Hasta el 19 de noviembre del 2004 fue una corporación gubernamental, pero actualmente es una sociedad anónima. En el 2005, el gobierno francés decidió privatizar hasta el 30% de la empresa, manteniendo el 70% del capital en manos públicas. Es debido a esto que hubo poco desarrollo del mercado minorista. En los primeros años, solo los grandes consumidores podían optar por abandonar la tarifa por un precio significativamente bajo al de la tarifa regulada. En diciembre de 2007, el Estado francés cedió otro paquete del 2.5 de EDF. Desde la apertura total a la competencia del mercado francés, desde el 1 de julio de 2007, los consumidores pueden elegir libremente su proveedor de energía. Como consecuencia de esta apertura, los llamados proveedores alternativos no tradicionales han ingresado al mercado minorista de electricidad y los consumidores pueden elegir entre dos tipos de oferta. Oferta de mercado, cuyos precios son fijados libremente por los proveedores, y tarifas de venta regulada, establecida por las autoridades públicas propuestas por los proveedores tradicionales y 162 empresas de distribución local. Los consumidores cuya potencia suscrita sea inferior o igual a 36 kVA pueden rescindir su contrato y cambiar su oferta o proveedor en cualquier momento sin cargo y sin interrupción del suministro. Las ofertas de mercado son ofrecidas por todos los proveedores, tanto alternativos como históricos. Los consumidores pueden optar por ofertas de precio fijo. Su precio sin impuestos no cambia durante la duración del contrato, pero está sujeto a cambios en los impuestos y contribuciones. Y ofertas de precio variable, donde su precio sigue la evolución de los precios de venta regulados u otro índice de mercado mayorista especificados en el contrato. Las tasas de venta reguladas, o TRV, se rigen en los códigos de energía, son establecidos por los proveedores históricos y desde el 1 de enero del 2016 en Francia continental, solo los consumidores que se suscriben a una potencia inferior o igual a 36 kVA pueden beneficiarse de este tipo de tarifas. La evolución en la tarifa regulada de venta de electricidad desde 2008 al 2017 ha subido considerablemente, tanto en tarifas residenciales, no residenciales, aranceles que equilibran el precio de mercado y tarifas verdes. Las tarifas verdes se refieren a la electricidad producida a partir de fuentes de energía renovables como hidroeléctrica, eólica, solar, geotérmica o de cogeneración. Este tipo de ofertas se le conoce como ofertas ecológicas, que ofrece la electricidad un origen renovable certificado por garantías de origen. Entonces, el autoconsumo se da porque nos vemos en la necesidad de cuidar el medio ambiente, generar energía a través de recursos renovables, como por ejemplo la energía solar, y para ello necesitamos de paneles solares instalados en la comodidad de nuestro hogar. Por lo tanto, ese sería el concepto de lo que es autoconsumo. Ahora, por la variedad de instalaciones que aparecen, es que es necesario crear una nueva normativa que regule el consumo fotovoltaico.
La regulación francesa, es decir, la nueva normativa de consumo fotovoltaico, ha traído muchísimos cambios al mundo de la generación de la electricidad, ya que no hace mucho tiempo prácticamente era imposible implementar la autogeneración, principalmente por el tema de costos, eran muy elevados. Hace unos 2-3 años en el mercado en cuanto a los paneles solares. Por lo tanto, como ya es permitido que el ciudadano genere su propia energía, es necesario la implementación de una normativa, ¿no? La regulación francesa. ¿Qué es lo que nos dice principalmente esta normativa? Que se eliminan todos los impuestos de la generación fotovoltaica, en primer lugar. En segundo lugar, se establece una compensación de consumo, es decir, que los excedentes que genera una planta fotovoltaica se van a vender a la red y a través de la comercializadora o distribuidora se recompensará nuestra factura el excedente de energía producido. Como tercer punto, se permite también el autoconsumo compartido, es decir, si existiera un conjunto de vecinos o posiblemente un conjunto de industrias que generen energía, ellos podrán compartirla como ellos lo establezcan. También se elimina cualquier límite de potencia instalada. Ya no es únicamente 50 kilovatios, pues, se podría decir como ejemplo, sino que en Francia se puede instalar cualquier potencia. Y como último punto relevante en donde aplica la nueva normativa es que se va a permitir también que terceras empresas exploten el potencial fotovoltaico, es decir, si una empresa alquila los techos con paneles solares, esta podrá compartir los beneficios con la empresa dueña de los paneles solares. A ver, esta normativa nos explicará cuáles son las modalidades del autoconsumo, ¿no? Autoconsumo sin excedentes, es decir, mediante tecnología evitaremos que el excedente salga a la red. Y el autoconsumo con excedentes quiere decir que nuestra demanda propia esté abastecida y el excedente pase a la red eléctrica. En esta última modalidad aparecen dos procesos. El primero nos indica que una compensación de excedentes aplicando un contador bidireccional que será encargado de contar los kilovatios que vendemos a la distribuidora y también se encargará de restar este valor de nuestra factura mensual. En esta modalidad se ubicarán regularmente los usuarios de potencia instalada menor a 15 kilovatios, porque no necesitaremos ningún tipo de trámite para poder enlazarnos a la red. Y en el último proceso es donde existe una compensación no simplificada, donde la energía que nos sobra la vendemos a un precio asignado por la distribuidora. Los usuarios ubicados en esta modalidad serán los que superen la potencia de 15 kilovatios en el mercado eléctrico de Francia. Porque esto ya necesita de un proceso más delimitado, más trámites para poder realizar la legalización de este proceso. Como resultado final, ya no obtenemos una sociedad ya no basada en el desarrollo de energía fósil, contaminando el medio ambiente continuamente, sino una sociedad basada en el desarrollo de energía limpia y cuidando el medio ambiente. Aquí les presento qué es lo que la Comisión Europea ha estado haciendo desde el año 2005 aproximadamente. Existe una gran preocupación por el desarrollo de energías limpias, como le conocen. La Comisión Europea ha asignado 200 millones de euros para el autoconsumo en Francia. Y desde el 3 de agosto del 2009 se han venido generando dos leyes, la Ley Granel 1 y la Ley Granel 2, que están enfocados en el autoconsumo. Transición energética de Francia. Es una conferencia en la cual participan sindicatos y ONGs. A partir de 2017 se organizaron en Francia con el objetivo de adoptar medidas en favor del medio ambiente, es decir, la reducción de emisiones de efecto invernadero. Disminución del consumo de las energías fósiles. Fue en el artículo 2, dictado el 27 de octubre de 2012.
en el cual se establece los siguientes objetivos. Como podemos ver en la primera imagen, tenemos el petróleo, el gas natural, para el carbón. En la primera imagen podemos decir que el petróleo tenemos un menos 15.6% en el 2018 y una reducción en el 2023 con menos 22.4%. Para gas natural, menos 8.4% en el 2018 y menos 15.8% en el 2023. Para el carbón, en el 2018, menos 27.6% y en el 2023, menos 37%. Como objetivo siguiente tenemos, las energías renovables generarán el 32% de eficiencia. El siguiente objetivo, congelar la potencia actual de energía nuclear, es decir, reducir el 79% actualmente que tiene Francia a un 30%. Evaluación de la factura energética francesa, que fue en 1970 y 2014. A continuación tenemos lo indicado anteriormente para el petróleo, el gas natural y el carbón, en el cual vemos una curva casi constante de 0.5%, en el cual crecerá en el 2014. El mercado eléctrico francés en el 2015, en la actualidad tenemos hidráulica del 10.80%, eólica 3.90%, carbón 1.60%, fotovoltaica 1.40% y bioenergía 1.40%. En la actualidad tenemos estos valores. Para el desarrollo energético de las edificaciones se plantea renovar cada año unas 500.000 edificaciones. Es decir, para el 2030 como límite para que todas las viviendas sean renovables. También incorporaremos el vehículo eléctrico e incluso la fluctuación e ingreso de taxis y las empresas en las cuales se dedican a la misma. Pues yo les voy a hablar sobre el tipo de subastas en el mercado eléctrico francés, pero antes de hablar de las subastas voy a explicarles brevemente cómo funciona el mercado eléctrico en Francia. El mercado eléctrico en Francia está diseñado basado en la figura del responsable de equilibrio y balance en un área o un perímetro. Esto quiere decir que a un agente le designa un perímetro y él tiene que mantener en equilibrio esta área o este perímetro entre su entrada y las salidas que él tenga. Por cada hora de balance que tengan las entradas y salidas, el agente es responsable del equilibrio que tiene que tener esta área. Caso contrario que esta área no esté equilibrada o compensada, el operador del sistema dará energía para equilibrar el perímetro. Los agentes pueden encontrarse en situaciones donde no tengan energía, donde tengan mucha energía y ellos están en la capacidad para compensar esto, viendo la forma de comprar energía en el mercado, si el precio es menor a los costos de sus centrales, o vender energía si el precio es superior a los costos de su producción, a pesar de las salidas que esto tenga, con el objetivo de compensar el perímetro que se le designó a este agente para que mantenga en equilibrio su entrada y su salida. Entendiendo la manera en la que trabaja el mercado francés, y ya sabemos que trabaja de una forma en equilibrio, les voy ahorita a decir el tipo de subastas que ellos manejan. El primer tipo que ellos manejan es una subasta del primer precio. ¿En qué consiste esto? En que todas las personas que ofertan, los oferentes a sobre cerrado mandan su oferta. Y lo que hace el operador es escoger la oferta, en este caso dependiendo el proceso, la más barata o la más cara, y escoge la más barata o la más cara y esa es la que gana. El precio de segundo precio consiste también en ponerle una oferta, y el operador lo que hace es
escoger de todas las ofertas, va rechazando las más bajas o la más cara, y con los que sobran sigue siendo otra oferta, y dentro de esto sale un ganador. Es como tener dos procesos ahí mismo. Y la último tipo de subasta es la subasta de múltiples unidades. Esta subasta consiste en un juego de dos bandas entre el comprador y el vendedor. Mi nombre es José Luis Tix Rivera y vamos a dar lo que son algunos de los porcentajes de las potencias instaladas y la fijación de los precios del mercado eléctrico francés. Obviamente se basa en el mercado europeo. Tenemos lo que es que en la actualidad el mercado eléctrico francés está copado por la EDF, que es la mayor empresa en Francia y a su vez pertenece al Estado en un 85%. La EDF y sus empresas subsidiarias claramente dominan todos los subsectores del mercado eléctrico francés, incluida la generación, el transporte, la distribución y la comercialización. Tenemos lo que es la RTE, que es una filial autónoma de EDF, mientras que la ERDF se separó de la EDF en 2008. También tenemos lo que es la EDF, que vendría a ser dueña del 80% de la potencia instalada en Francia y produce el 86% de la electricidad. Un dato adicional, en el 2013 la energía nuclear dominaba su cartera de energías con un 63% de la potencia instalada, y le viene a seguir lo que son las energías renovables con un 20% de la potencia instalada. Le vienen a seguir lo que es la energía hidráulica con un 15% y la energía en combustibles fósiles con 1% de la potencia instalada. Tenemos lo que es la RTE, que básicamente posee y opera la red de transporte de electricidad francés, mientras que la ERDF gestiona el 95% de la red de distribución eléctrica en Francia, a través de más de 730 contratos de concesión con autoridades locales, que vendrían a ser estos contratos de concesión para las empresas lo que son privadas. Tenemos además lo que es la ED y la EON, que sus empresas subsidiarias tienen activos de Francia, pero su cuota de mercado es sensiblemente inferior. Para la fijación de los precios de mercado eléctrico europeo, EX se realiza del mismo modo que en España. Es un mercado marginalista en el que el precio de la electricidad en el mercado diario se establece como el último precio que entra en el pool. Muchas gracias por su atención.